Estamos aquí de vuelta, seguimos en Ponte en Acción, en Negocios Televisión. Hoy en nuestra sección Momentum de la economía en los mercados con Juan Ramón Caridad, Managing Director de la gestora suiza GAM. Hola Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Y con Jacobo Blanquer, CEO de Tresis Gestión. Hola Jacobo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Consejero delegado de Tresis Gestión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Jacobo, continúan saltando las alertas de recesión. Ya estamos viendo cómo algunos de los grandes ejecutivos en Wall Street están aprovechando las presentaciones de resultados también para describir un poco un entorno bastante serio y bastante difícil en cuanto a la economía norteamericana, pero seguimos viendo también que los mercados continúan teniendo una gran capacidad de resistencia a las malas noticias. Bueno, es que yo creo que el mercado estaba, vamos a ver, hemos pasado un diciembre en el que se descontaba todo lo malo, a un enero en el que hemos visto luz por la reapertura de China, que ya en diciembre la conocíamos. Eso pues ha empezado, el mercado ha empezado a descontar que en Europa ya es probable que en ciertos países no haya recesión, sobre todo en Alemania, que es el que más balanza comercial tiene con China. Y entonces el mercado está dejándose llevar por eso. Está dejándose llevar por eso y por el sentimiento que tiene de que hemos llegado a pico de inflación y de que los tipos pues ya no subirían mucho más. Ahora tenemos reunión, como bien has dicho, la semana que viene, el 1 y el 2, en el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Yo creo que habrá subida de tipos por parte de los dos organismos, pero el mercado está empezando a descontar, que es lo que a mí yo no estoy de acuerdo, que incluso este año podamos ver alguna bajada de tipos por parte de algún banco central. Y yo creo que los tipos es probable que no suban mucho más, que lleguen a un nivel del 5% de Estados Unidos, 3,5% en Europa, en ese entorno, pero que no van a bajar luego muy rápido. Yo creo que vamos a tenerlos una temporada y creo que ahí en el mercado es probable que esté muy complaciente o muy optimista. Mucha complacencia con el pivote de la Reserva Federal, Juanra, no tanto por eso, porque el ciclo de subidas esté cerca de finalizar, que yo creo que más o menos eso todo el mundo lo tiene más o menos claro, pero claro, la clave está en ese pivote, ¿no? Que muchos esperan ya para 2023 y otros en cambio, vamos, creen que no lo vamos a ver hasta bien adentrado 2024. Es verdad que la probabilidad de subidas de tipos de interés en Estados Unidos por encima del 5,25 es pequeña, pero ahí está. O sea, tampoco no sería el primer gobernador ni el primer discurso ni el primer banco de inversiones que habla de un 6, como no se sea capaz de controlar el primer y el segundo apellido de la inflación. Todos estamos muy cómodos en que ha hecho pico la inflación agregada, pero la subyacente, los niveles de pleno empleo, como todo lo que tiene que ver con incremento de costes de materias primas o de energía, pues se va a ir trasladando. O sea, cualquier persona en Estados Unidos que tenga un seguro de vivienda habrá visto cómo le ha incrementado en los últimos 12 meses un 30%, por poner un ejemplo de lo que es inflación de la que duele el bolsillo. Y si China va reabriendo, como es previsible, pues ese coste de materias primas puede generar también efectos ya no de segunda, sino de primera o de tercera ronda, que también hagan que la inflación subyacente no sea fácil. Bajarla hasta el 3,4 no es imposible por efecto base, pero a partir de ese nivel llegar al 2%, que es el objetivo que siguen diciendo los bancos centrales, va a ser mucho más complicado de lo que parece, y por eso descontar inflaciones por debajo del 3% a 12 meses vista, que es lo que hace el mercado, como muy bien decía Jacobo, totalmente de acuerdo. Esperar a que haya bajadas de tipos de interés en este 2023, no sé, es como que yo me vuelva a hacer coleta. Eso sí, bueno. Estás así, claro, vamos. Estás así fantástico. Antes de preguntaros por cómo hay que leer los resultados que se están presentando, sobre todo las guías que están dando las empresas de Wall Street, por ir aclarando un poco lo que se espera hoy del dato de PIB en el cuarto trimestre en Estados Unidos y sobre todo mañana de ese dato de inflación de consumo privado en Estados Unidos. Dicen que es el indicador favorito de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que se puede esperar, Juanra? Pues que siga reduciendo. El tema es que la velocidad de reducción tiene que ser tan alta o a tal velocidad, y sobre todo va a haber partidas que se van a empezar a escudriñar y a mirar con mucho más detalle. Vamos a empezar a ver el tema de shelter o de alquileres, y ese va reduciéndose, pero no en la velocidad que se necesita. Y también se va a ver que la inflación en todo lo que es consumo, pues habrá que estar atento a cómo de rápido se reduce,
y no simplemente a que la inflación sea más baja en términos comparables a los últimos 12 meses. ¿Vosotros qué esperáis, Jacobo? ¿En crecimiento hoy o en inflación mañana? Las dos cosas, sobre todo. Empecemos por lo de hoy, que es el crecimiento del cuarto trimestre y todo 2022. Estamos ya en torno de 2,5, 2,6. 2,6 lo que se espera, ¿no? Sí, 2,6. Por ahí vamos a. Yo creo que por ahí es donde puede ir. Bueno, oye, da gusto el Banco de Canadá, ese sí que lo tiene claro, ¿eh? Tampoco se anda con muchos misterios. Un poco es el que mejor está telegrafiando al mercado sus próximos movimientos, Juanra. Sí, o sea, yo creo que todos están intentando hacer lo posible. Lo que pasa es que es verdad que a unos les escuchamos más que a otros. Y en ese sentido, yo creo que esa transparencia que está mostrando el Banco de Canadá y que también está mostrando el Banco de Australia, hoy mismo dejaban claro que tienen la inflación también en máximos históricos y el que yo creo que no es claro y es fundamental y yo creo que es el más interesante para seguir los próximos meses es el Banco Central de Japón, que con la sustitución de Kudora en abril de este año, el ver quién se va a encargar de esa patata caliente que es salir de los Abenomics con una inflación del 4%, es probablemente donde ahora mismo hay mayor nivel de incertidumbre y el yen es la gran pelota de ping-pong a partir de ahora, más que el dólar canadiense o la propia Reserva Federal, que nos gustará más o menos, pero el discurso está siendo hiper homogéneo. Que es bueno, y el Banco Central Europeo, que tenemos nuestras dudas siempre. Nuestras dudas, pero yo creo de cara a la próxima semana lo tenemos todos más o menos claros, ¿no? Por ese lado parece que el pescado está vendido, 50 puntos yo creo que para la básicos semana que viene febrero, 25 puntos básicos están más que descontados. ¿y otros 50 en marzo? Depende de los datos, pero yo no creo que vayamos a volver a 50 en marzo. Oye, Juanra, dicen que Japón, ojo, que es al que hay que vigilar este año, que puede haber cometido un error grave en política monetaria al no subir tipos de interés y no ser un poquito más restrictivo con el tema de tipos de interés. Va a seguir comprando bonos a mansalva, entiendo, el Banco de Japón. O sea, está intentando aplicar, que tampoco es una medida que sea nueva, también lo ha hecho la Reserva Federal y el Banco de Australia en otros momentos, que es controlar las bandas de tipos de interés, las ha ampliado y probablemente las siga ampliando. Y en ese sentido, si pasamos de una oscilación en el 10 años de más de 50 puntos básicos, pues puede provocar también otra apreciación y otro movimiento muy fuerte del yen. Pero sí, Japón se encuentra ahora en una situación nueva para ellos y es una inflación por encima del 4%, que es algo que en Japón pues era impensable durante décadas y no es fácil. El nivel de intervencionismo de política monetaria ha sido brutal, ha sido el último Banco Central Europeo en ni siquiera plantearse el quantitative tightening o amagar con lo contrario y encima que coincida justo en el periodo de sucesión, pues la verdad que es donde mayor incertidumbre hay, donde cualquier error, sobre todo en comunicación, puede provocar bastante movimiento, aunque también es verdad que el Banco Central de Japón es juez y parte, o sea, que se compran ellos mismos su propia deuda y en ese sentido, pues va a ser un tema más de que sean capaces de comunicar bien y luego tienen también al menos la... Bueno, pues ahí hemos Hola, Fernando. Sí. Yo estoy, ¿no? Bueno, aquí está otra vez. Yo creo que tú sigues con nosotros, yo creo que... No, ha sido Juanra, cuando ha dicho el Banco de Japón y comunicar en la misma frase, los japoneses la han borrado. Oye, Jacobo, tú que estás ahí al pie del cañón con todo el tema de temporada de resultados, hoy, por cierto, presentan resultados, si no me equivoco, Visa y Mastercard, que nos van a dar una idea más certera sobre la evolución del consumo en Estados Unidos, pero también presenta otra de las grandes tecnológicas, Intel y Blackstone, ¿no?, que tiene mucho que decir sobre el sector residencial y el sector inmobiliario en Estados Unidos. Hasta el momento, ¿con qué hay que quedarse de las empresas que están publicando? A ver, yo me quedaría con que en líneas generales las ventas están yendo bien, que están siendo incluso mejores de las esperadas, que los márgenes, que al final se reflejan en el beneficio, pues también en general en Estados Unidos sobre todo están siendo buenos y mejor de lo esperado, y que parece que en líneas generales esa fuerte subida de inflación, ese miedo que había a que las empresas no hubiesen sido capaces de reflejar ese aumento de costes
y que en el resultado del cuarto trimestre lo íbamos a ver de una manera importante, pues no se está viendo tanto. Es cierto que en el sector industrial se está notando más, pero lo que es en tecnológicas, en lo que es en otros sectores, bueno, en energía ha fallado un poco en ventas, pero en márgenes muy bien. En general, en casi todos los sectores están funcionando mejor. El margen donde más se ha notado y peor ha ido los resultados, a pesar de que las ventas sí que han sido buenas, ha sido en el sector industrial en Estados Unidos, en el S&P. Yo creo que puede seguir por esa línea. Los resultados de hoy de Visa creo que van a ser buenos porque el consumo sí que aguanta. Esto ya lo hemos comentado, Fernando, en más de un programa vuestro. Lo que ha aguantado más el momento malo de la economía ha sido que el consumo ha aguantado muy bien y se ha seguido consumiendo mucho, en parte por los ahorros que tenía la gente pues de la pandemia, que se gastó menos, pero eso es lo que ha aguantado, con lo cual yo creo que Visa y Mastercard, todo lo que es tarjetas de crédito, pues van a ser buenos resultados, supongo, casi seguro. Tampoco me quiero olvidar de la estrella, el gran protagonista de la jornada hoy en la bolsa española, Jacobo Sabadell, ya subiendo casi a doble dígito, recuperando el euro por acción y bueno, antes viendo las caras de los ejecutivos, caras bastante sonrientes, una sonrisa de oreja a oreja Yo tremenda, no les he visto las caras, pero me imagino. No. Muy contento se le No, notaba, nada que ver con lo que hemos visto a lo largo de los últimos años. No, la verdad es que Sabadell sí que es muy sensible a todo lo que es totalmente sensible a la economía doméstica y la verdad es que en ese sentido, pues todo lo que es aumento de márgenes y no aumento de mora, pues lógicamente los bancos, en principio, los bancos, sobre todo en la parte nacional, van a ser buenos. Otra cosa es lo que los bancos grandes españoles que tienen más exposición a otros países y bueno, pues eso sí que se pueden ver más afectados. Temporada de resultados, Juanra, ¿con qué te quedas hasta el momento en Estados Unidos? Bueno, con el buen comportamiento que está teniendo todo el sector bancario, que en ese sentido pues se está aprovechando muy bien de la subida de tasas, y luego también la importancia que está teniendo el beneficio, el profitability, el cómo muchas empresas estamos viendo cada semana anuncios de despidos de plantilla y van orientados a mantener esos márgenes que van a ser cruciales y probablemente sea uno de los grandes factores que condiciona el comportamiento o las diferencias en la cotización entre unas compañías y otras. O sea, yo creo que vuelve un poco los fundamentales a tomar el control del mercado y en ese sentido las compañías, sobre todo las tecnológicas, están haciendo los deberes para incrementar beneficios orgánicos, no simplemente lo que ha sido hasta ahora basado más en expectativas de crecimiento. Dentro del sector tecnológico decían algunos CEOs que un poco se metía todos en el mismo saco y que no es lo mismo un Alphabet que un Apple, que un Amazon o que, bueno, Tesla evidentemente ya no es ni tecnológica, ¿no? Pero había un poco, no sé, ellos pedían aclarar un poco los conceptos, ¿no? Pedían mayor claridad, que la gente no metiese a todas en el mismo saco. Y es Bueno, probable que en este 2023 el que gane dinero marque diferencias contra el que no lo gane o el que todavía esté necesitada de financiación, porque la financiación de los private equities hacia las tecnológicas o la capacidad de las tecnológicas en pagar con acciones a sus altos directivos, sobre todo si esas acciones en vez de subir bajan, va a cambiar muy mucho las dinámicas y se va a diferenciar quién tiene un retorno en capital employee por encima de WACC positivo respecto a las que todavía están por debajo del agua. Jacobo. sí, bueno, yo te iba a decir que por un lado, muchas de las que se quejan antes estaban encantadas de que les metiesen en el mismo saco, entonces, bueno, es curioso, pero a ver, yo creo que lo que está viendo es un ajuste. Hemos vivido una época en la que los tipos estaban al cero, eso ha beneficiado mucho a todo lo que está en la tecnología y crecimiento, y simplemente ahora con ya tipos que no están al cero a nivel mundial, pues lo que hay que ajustar es las valoraciones. Y lógicamente lo que ha dicho Juan, aquellas empresas que sí que tengan beneficio, tengan un buen flujo de caja y que tengan unos beneficios razonables y sobre todo una perspectiva buena de resultados, pues acabarán siendo los mejores. Y eso estoy seguro, pues que ahí Microsoft, pues los resultados. Al principio, cuando salió las 10 y pico, yo los miré y subía un 4. Luego abrió bajando un 1, un 2. Luego acabó plano. Bueno, pues esas de las que puede ir bien. Y luego el tema de las tecnológicas es que si empieza a meterse el regulador demasiado, como estamos viendo con Alphabet, que está con posibles sanciones, etcétera, eh, cualquier sector del mundo, en cuanto se mete el regulador,
hay que bajar la valoración. Es un buen momento para entrar en tecnología, Jacobo. Te lo pregunto ahora precisamente que estamos hablando de ese posible fin del ciclo de subidas de tipos de interés. Pues filtrando sí. Yo creo que sí que hay empresas tecnológicas que están a un precio muy razonable, incluso para los que incluso para un gestor value que mira todo más las cotizaciones y las valoraciones, pues pueden empezar a estar atractivas algunas. Pero sí que hay que mirarlas muy bien porque hay muchas que no justificaban los precios a los que estaban y que a pesar de las caídas yo creo que siguen sin justificar algunos precios. Pero sí que hay cosas para empezar a comprar. Pero ese es el problema de lo que tú dices, los que se quejan de que todo les ha metido de meterles en el mismo saco, durante mucho tiempo ha habido mucha compañía beneficiada de meterles en el mismo saco porque subía todo el sector, y ahora mismo yo creo que hay que empezar a diferenciar, ¿eh? Y tenemos pues desde empresas de semiconductores que sus resultados van a bajar seguro en la primera parte del 23, pero que probablemente al final del 24, pues 25, y del 23, perdona, y del 24, pues tiene unas proyecciones muy buenas. Bueno, pues todo esto hay que mirarlas un poco más. Uno de los grandes asuntos del momento, Jacobo, hay que sobreponderar renta variable europea frente a Estados Unidos. Bueno, yo creo que es que ahí había, a final de año, el año pasado hubo una salida muy fuerte de flujos de la renta variable europea. Eh, empezó con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a partir de ahí sí que hubo mucho descenso de las carteras globales e internacionales que infraponderaron en Europa y lo habían llevado a unos niveles de valoración excesivamente bajos, históricamente bajos si lo comparamos contra el MSCI y contra Estados Unidos. Eso es lo que está ahora recuperándose, que lleva recuperándose ya 2 meses, no es de enero, lleva noviembre, diciembre y enero recuperando Europa, y Europa lo que pasa es que sí que con el tema de la apertura de China, que Europa se beneficie y que puede ser que Alemania no entre en recesión, con el tema de que hemos tenido un invierno o estamos teniendo un invierno relativamente bueno y el riesgo de que no hubiese problemas de suministro de gas, parece que este año lo vamos a superar, etcétera. Bueno, pues eso parece, con eso se indica que Europa puede estar funcionando mejor. Y Europa, por su componente de los índices, hay mayor peso bancario, hay mayor peso energético, hay determinados sectores que probablemente ahora van a funcionar mejor, que tienen mayor peso en los índices europeos, con lo cual, por lo menos en la primera parte del año, sí que nosotros pensamos que va a seguir funcionando mejor Europa. Otro debate que está sobre la mesa, Juanra, estos días, la fortaleza la apreciación del euro frente al dólar. Hay quien dice que que esto perjudica a las empresas europeas porque encarece sus exportaciones, pero al mismo tiempo es beneficioso o positivo para la economía porque reduce el coste de la energía. Un poco ahí. Yo creo que a veces también es más sencillo de lo que parece también todo esto. Creo que a veces nos perdemos mucho en tantos datos, tantos informes. Y luego yo creo que muchas veces, viendo un poco cómo se mueve el dólar, yo creo que también se explican también muchísimas cosas de lo que sucede, ¿eh? Si hubiera una variable con la que quedarse ahora mismo para decidir si asumir o riesgo, ese es el dólar. Se ha visto como desde que hemos pasado de una paridad del dólar contra el resto de divisas desarrolladas a ese 1,09 con respecto al euro, pero en general contra el resto de divisas fuera de la zona dólar, pues hemos visto como todos los activos de riesgo, desde la renta fija emergente en divisa local hasta el equity europeo, incluso el chino, han tenido muy buen comportamiento. A partir de este nivel, un dólar con cierta debilidad va a ayudar a poder sortear mejor el riesgo de recesión, porque también Estados Unidos es una economía sensible a poder exportar y eso tampoco le viene mal. Cierto que apuestas contra el euro ya a partir del 1,10 va a estar más ajustadillo, pero el discurso de Lane que hemos tenido o los comentarios por parte del Banco Central Europeo tampoco es que se sintiera demasiado incómodo con esta situación, así que tampoco es previsible intervención y no sé, cambiará. Rainier ha dicho que deja la vicepresidencia de la FED, se va a pasar a la dirección de macroeconomía, así que veremos a ver si eso tiene algún tipo de implicación, pero a día de hoy dólar estable o débil es una muy buena noticia para los activos de riesgo y en ese sentido estoy con Jacobo. Tiene mucho fundamento sobreponderar Europa con respecto a Estados Unidos e incluso cualquier activo no dólar contra bolsa americana. ¿Qué perfil estáis tomando vosotros en vuestros fondos, Juanra? ¿Seguís defensivos a tope o...?
No, o sea, ahora mismo en lo que son bolsas hay sobreponderación de bolsa europea e incluso bolsas asiáticas, aprovechando la reapertura de China. En Estados Unidos sí que se sigue manteniendo más hacia la inversión institucional las recomendaciones del onshore, porque no está tan claro que el ciclo de tipos esté tan terminado y la tecnología, que al final pesa tantísimo en el S&P, tampoco tiene un escenario demasiado fácil a día de hoy como para ser muy optimistas. En renta fija sí que hay una preferencia clara por renta fija emergente en divisa local, por todo el crédito inmobiliario americano, sobre todo el residencial, la parte más conservadora, pero en general, sí, el principio del año las carteras están en un perfil mixto agresivo, en lo que son los mandatos más flexibles. El tema esto de los últimos días, de la última semana, el tema del envío de nuevos tanques a Ucrania, todo eso también se plasma en las decisiones de inversión, o de momento eso se ve como algo, un capítulo más, un episodio más dentro de una guerra que está todavía lejos de finalizar. Juanra. Ojalá una de las grandes sorpresas de este año sea el fin de la guerra, y por supuesto todo lo que sea mandar más tanques pues se mira con una cierta preocupación, porque las interpretaciones son libres y ojalá un tema que hasta ahora el mercado está encapsulando, entre comillas, pues se puede descontrolar. Pero bueno, que se manden tanques o que siga el conflicto sigue siendo uno de los riesgos. Es cierto que nos hemos, entre comillas, financieramente acostumbrado a ese problema, y mientras no se escale a un tema global, se siga viendo como un conflicto regional, no está teniendo una trascendencia en los mercados, y cualquier solución del mismo, ya vemos a China que está empezando a moverse diplomáticamente, con reuniones hasta con Meloni en Italia para prepararse para la reconstrucción de Ucrania, y ojalá eso sirva para terminar de una vez con el conflicto. Riesgo geopolítico, Jacobo. ¿Cómo lo veis? Eso desde vuestra casa. A ver, bueno, yo la reacción de los tanques, pues lo primero que veo es Rheinmetall, fabricante de los tanques Leopard, y Leonardo, dos empresas del sector de defensa. Pues Rheinmetall está en máximos históricos hoy, subiendo un 4%, pues lógico. Yo creo que el mercado no reacciona mucho, aparte de las acciones lógicamente más implicadas, porque no sabemos la reacción de Rusia ante esto. Entonces, bueno, pues tampoco, no es ni buena ni mala, es esperar y ver, wait and see, ¿no? Que dicen. Entonces, los riesgos geopolíticos, yo creo que el riesgo geopolítico de la guerra ya está ahí, y estoy con Juanra. Lo que sería fantástico sería un final de guerra, tanto o sea, para los mercados y para todo, ¿no? En todos los sentidos, pero que los mercados lo tomarían muy bien, y daría otro impulso fuerte, creo, un final del conflicto a Europa. Ahí sí que volveríamos a tener una outperformance o un mejor comportamiento de la bolsa europea que la americana durante unos meses, si se produjese este evento. Cosita más ya para finalizar y ya os dejo tranquilos, Juanra. La próxima semana, además de reuniones del BCE y Reserva Federal, tenemos reunión de la OPEP. En principio no se espera ningún tipo de cambio, ¿no? No, Vaya. De verdad, claro, pisamos el cable. ¿Algo sobre la OPEP, Jacobo? Ahí seguimos un poquito el petróleo, $86, el Brent en Europa, unos días... Fíjate que el petróleo, a pesar de la reapertura de China, no ha tenido unas subidas, es más, está en el año plano. Sí, sí. Y lógicamente una reapertura de China es el mayor demandante de petróleo que te vuelve a pedir. O sea que yo creo que no espero mucho de esta reunión. Tampoco de esto Juanra sabe mucho más que yo, pero yo no espero mucho. Jacobo Blanquer, consejero delegado de Entresis Gestión, y Juan Ramón Caridad, Managing Director de GAM. Un fuerte abrazo a los dos, cuidaros. Hasta la próxima. Muchas Adiós. Gracias. 12:45 de la tarde, hacemos una breve pausa. Vamos a mirar también a los índices, niveles técnicos, todo lo que está sucediendo, todos los cambios que se están produciendo durante la presentación de resultados en Estados Unidos. Enseguida charlamos con Gisela Turacini de Black Bear.